El 11 de julio de 1971, en este lugar, la Plaza Los Héroes de Rancagua, el presidente Salvador Allende dio un histórico discurso. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo. Nos vinimos marchando desde la casa, ¿no es cierto?, hasta la plaza. Los empleados técnicos de los profesionales chilenos. Tenemos que ser nosotros. Estuve con mi papá era minero. Los que sientan el orgullo de trabajar. Era el granito, era el gran momento. En una riqueza que será de todos los chilenos. Mucha bandera, mucho color, mucha alegría. Por fin, la nacionalización del cobre era una realidad. Comenzaba el caminar de Chile y a mediados de 1800 ya se sabía que en sus suelos había un material de color rojizo explotable y que le daría dinero a una patria que recién nacía. Y aunque el salitre era por esos días el rey, el cobre pasó a ocupar su lugar ya entrado el siglo XX. En 1850, 1860, Chile llegó a producir más del 50% del cobre del mundo. Pero los dueños de esa riqueza eran empresas norteamericanas. La pala y la picota la ponían obreros chilenos y las ganancias se iban muy lejos del país, casi sin pagar impuestos. Y las compañías extranjeras, digamos, que explotaban el cobre, que eran norteamericanas, tenían mucho poder, tenían mucho más poder que el Estado de Chile. Los norteamericanos, y sobre de eso, de los despojos que dejaron, nosotros estamos trabajando, buscándolo para ganarlo el pan de cada día. Tenían un poder económico gigante y eso era muy incómodo para los gobiernos en Chile. La tierra de donde salía el cobre era chilena, los obreros también y los dueños gringos. Eso comenzó un creciente descontento. Por eso, a mediados de 1950, se comenzó a fraguar la idea de que los grandes yacimientos debían estar en manos nacionales, sumado a condiciones laborales casi inhumanas. Los grandes paladines de esta idea eran entonces Radomiro Tomic, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Son mucho más que un hecho electoral. Hasta que llegó Frei Montalva y hizo la chilenización, que era pasar el 50% de la propiedad, ¿no es cierto?, a Chile. Se inicia el proceso denominado chilenización del cobre, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, donde se establecieron las primeras sociedades mineras mixtas y se avanzó en lo legislativo. Hemos tomado posesión de nuestra patria. Pero el hombre ha vencido esta soledad de las cumbres y los abismos para arrebatar la única riqueza de este mundo de oro. El cobre. Así es al natural. En medio del paisaje alucinante de picachos fustigados por los vientos, el esfuerzo del hombre ha impuesto su tesón. Chile estaba decidido a nacionalizar el cobre pese a las presiones extranjeras, un proceso iniciado por Frei Montalva, impulsado por Radomiro Tomic y materializado por Salvador Allende una vez llegado a la presidencia. Nos encontramos en el gran comedor del Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, doctor Salvador Allende Gossens, ha de proceder en unos minutos más a firmar el decreto de promulgación de la reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre. Era el granito, era el gran momento. Sentía lo que iba a obtener con esos recursos que se iban a llegar, que ya no se iban a ir a países extranjeros o a empresas privadas, sino que iban a quedar acá en el Estado. El día 11 de julio recién pasado, el Congreso Nacional ratificó su aprobación a un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que reformaba la Constitución y que introducía el término nacionalización dentro de los conceptos de la Carta Fundamental. Se hablaba era que esa plata iba a quedar en Chile, para los proyectos de Chile, me imagino. Los gringos se la llevaban para su patria. Este acto tiene una extraordinaria trascendencia. Es por eso que he deseado y agradezco la presencia en este recinto de los representantes de los poderes del Estado.
De partida, la nacionalización fue votada por unanimidad, si bien no estaban todos totalmente de acuerdo. En este acto se firma el decreto promulgatorio. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas mineras de la gran minería del cobre, más allá de las fronteras que dividen a veces apasionadamente a los hombres. Una gran conciencia nacional se ha hecho presente. Porque Patricio Aylwin presidía el Partido Demócrata Cristiano y Radomiro Tomic fue el que impulsó una parte muy importante, digamos, junto con Frei Montalva, ¿no es cierto?, toda esta idea de que Chile adquiriera más control del cobre. Pero fue Allende el que lo nacionalizó. Por lo tanto, respecto al cobre no habían tantas diferencias. Habían diferencias en otros planos. Pese a que aquel 11 de julio de 1971, cuando se aprobó la nacionalización del cobre, el país estaba profundamente polarizado. Todos los sectores, en unanimidad, aprobaron la reforma constitucional de Allende. Sí, pero eran republicanos, respetaban la democracia. El cobre y los grandes yacimientos pasaban para siempre a manos chilenas. Para hacer posible que Chile, con esta reforma, empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica. Acto trascendente que es presenciado por un gran comedor del Palacio de la Moneda, lleno de las primeras personalidades del gobierno y de la República en estos instantes. Tanto Aylwin como Frei y Allende habían estado muchos años en el Congreso y se conocían largo tiempo. Y en esa época convivían en el Congreso posiciones muy opuestas. Yo nací en Suel. Desde todos los puntos de la ciudad, los hombres de trabajo se dirigen a su labor. Suben y bajan escalinatas, cientos de miles de peldaños, y en un espacioso funicular ascienden el cerro hasta la entrada de la mina. Era un pueblo bonito en la ciudad de las escaleras. Teníamos de todo. Tuve el privilegio también de trabajar algunos años ahí, alrededor de 15 años como mecánico en la planta de Chancao Suel. Esta es una ciudad sin ruedas. Todo transporte ha de hacerse con el esfuerzo humano. Era clasista, sí, ¿eh? Habían edificios para obreros, para empleados y para los americanos. Es la única vía de acceso al mineral del Teniente y la única para salir de él. Comenzó un desafío país enorme. Los americanos manejaban los puestos de jefatura, la tecnología y hasta los manuales de las máquinas estaban en inglés. Chile, sus obreros e ingenieros debían demostrar su capacidad para manejar una industria enorme. A un año de la nacionalización del cobre, ¿qué puede decir de ella? Bueno, se está notando el cambio que hay con esto de la nacionalización del cobre. Porque ahora ya no son los gringos que los tenían tan apabullados nosotros acá. Ahora nosotros tenemos mucho que conversar con los jefes. Desde que se recuperó el cobre en el mes de agosto, en que podíamos ver reflejados los nuevos niveles de producción, esta empieza a recuperarse. Y de los 8.800 toneladas mensuales en que lo dejaron los norteamericanos, los trabajadores y técnicos chilenos del Teniente han logrado elevarla a 16.000 en el mes de agosto para alcanzar metas crecientes de producción y llegar a las 19.000 en los meses de abril y mayo último. De un día a otro pasó a tener que ser manejada por chilenos, por profesionales chilenos. Y eso significó un desafío gigantesco para esa generación. Estaban las compañías nacionalizadas, Chuquicamata, Salvador, Andina y Teniente, pero fue en 1976, el gobierno militar, que le puso institucionalidad a eso y formó la Corporación Nacional del Cobre. Luego de 5 años de la nacionalización del cobre, nació Codelco, la que se convertiría en la empresa más importante de Chile. Bueno, había una evolución gigantesca. Yo alcancé a conocer en esta división que el Teniente, la operación cuando era fundamentalmente la mina manual, la consolidación de una compañía como Codelco, que es la principal empresa del país,
la principal productora de cobre del mundo, algo que nos debiera llenar a todos de orgullo. Una empresa que le ha entregado miles de millones de dólares a Chile y su crecimiento. La primera etapa de Chuquicamata Subterráneo tiene un total de 148 kilómetros, 8 kilómetros más que si uniéramos todas las líneas del metro de Santiago. Son estos monumentales ductos los encargados de succionar el aire, estructuras anaranjadas que sobresalen en medio del monótono café del desierto. Con la plata que el cobre le ha dado al Estado, se habrían podido construir 2,5 millones de viviendas sociales o 450 hospitales de alta complejidad. Y, si se quiere ser más gráfico, se habría podido construir una carretera que diera 3 veces la vuelta al mundo. La primera productora de cobre del mundo, una empresa bien competitiva, es una empresa bastante reconocida y admirada fuera de Chile. Codelco hoy día está en un proceso muy transformador, muy grande para su futuro. Chuquicamata hoy es subterránea. Junto al Salvador, Radomiro Tomic y Gabriela Mistral, la división andina Ventanas, Ministro Ale, componen esta empresa estatal. Junto al Teniente, que hoy es la más productiva. Vemos en esta sala que es mucha tecnología, sistemas que se manejan a distancia, 50 kilómetros se maneja la operación. El cobre está jugando un rol fundamental para el futuro del mundo. Pero nada de esto habría sido posible sin el esfuerzo de mineros valientes que a punta de pala y picota por décadas sacaron el cobre de la tierra. Antes era todo a pulso, hoy día ya todo es más tecnológico. Hay que tomarlo con mucha pasión. Turnos de 7x7, donde cada 49 semanas descansaban un domingo. Como dicen algunos compañeros, uno sabe que sube y no sabe si va a bajar. Me imagino que ya en mi familia no es más minero ya. Yo voy a ser el último minero. El cobre es el sustento de la nación gracias a la visión que hace 50 años transversalmente tuvo el Estado de Chile. Mal que mal el cobre todavía es el sueldo de Chile. Pero Chile sin minería el cobre sería otro país. Y sin el cobre es difícil pensar cómo sería este país. Un chorro hirviente de piedra líquida derrama sobre Chile la riqueza almacenada de sus minas. Medio siglo ha pasado desde que este tren bajara desde Sewell hasta acá, hasta Rancagua, con mineros y con mineral. 50 años de la nacionalización del cobre, del día en que pasó de manos extranjeras a manos chilenas. Hoy, el cobre es y seguirá siendo por un buen tiempo el sueldo de Chile.